Un placer que me hayas recibido, Raúl. Realmente un honor estar con una eminencia como vos. ¿Cuántos años hace que sos médico? Y ya casi, no diría, cercano a los 60 años. Es decir, digamos 57 años. 57 años. Toda una gran vida. Millones de pacientes, supongo, a esta altura. Tengo hecho más de 40.000 enfermos con la técnica, con mi técnica. ¿Cuánto? Bueno, vos sos médico clínico, después hiciste traumatología. Y en la universidad nos dan el título de médico y después hacemos la especialidad que nosotros elijamos. Es decir, a mí yo estaba en servicio de traumatología y de allí empecé a experimentar sobre pacientes con columna vertebral que iban a ser algunos operados o bueno, se manejaban los casos de acuerdo a lo que el paciente exigía en ese momento, es decir, la exigencia se refiere al tipo de enfermedad que tenga. De tal manera que lo más normal que se hacía en mi época y quizás ahora son tratamientos médicos destinados en este caso a columna vertebral, que me dediqué toda mi vida a lo que era columna vertebral. Y, y de ahí nació el sistema que inventé, que es la digitopraxia, que es para tratamientos no quirúrgicos de columna vertebral, que tiene una positividad del 98 a 99%. De tal manera que es para evitar en alguna medida lo que aparentemente es quirúrgico. A ver, cuando hablas de aparentemente quirúrgico, hablamos de la famosa hernia de disco y demás historias. Termina siendo una cuestión, el tratamiento de la hernia de disco, casi como un negocio la cirugía en la medicina o por falta de conocimiento. No, la formación del médico es la formación que yo recibí también como traumatólogo. Los criterios médicos son los que importan, es decir, algún médico considera que es quirúrgico una columna o tiene su criterio médico. Y otros tienen, de acuerdo a su formación, también su criterio médico. El mío es un criterio médico. Yo no creo en esto de los negocios que podemos hacer los médicos. No, nosotros los médicos ni siquiera tenemos mutual y somos médicos. De tal manera que cada médico tiene su criterio. Y bueno, lo emplea de acuerdo a la formación que tenga. Algunos consideran que es quirúrgico, otros no. Y yo como sé que la cirugía, de acuerdo a mi criterio, no anda bien en muchos casos, entonces nada hace, no tiene ningún impedimento que hagan esta técnica, que es una técnica, o en su época la quiropraxia, pero la quiropraxia se prohibió porque es una técnica muy violenta y se prohibió en Estados Unidos justamente en el lugar donde se hizo hace muchos años. Y en alguna medida mi intención es no reemplazar a la quiropraxia porque ya está hecho, no quiero reemplazar eso, yo quiero que mi técnica se haga porque es una técnica efectiva ya les digo, en un gran porcentaje de los casos. Entonces yo, es decir, no es que evite una cirugía. La cirugía se puede evitar en alguna medida de acuerdo a cómo funcione o cómo evolucione el paciente. Si el paciente anda bien con una técnica tan sencilla como esta, no, y es totalmente inocua, entonces creo que uno tendría que considerar hacer primero esta técnica antes de operar. Es totalmente indolora, no he tenido jamás ningún problema como en aquellos países que he tenido fracturas, muertes y afines. Cuando se hacía en la parte cervical ha habido gente fallecida por la maniobra brusca que estas técnicas implementan. Y además porque esta técnica, lamentablemente, la parte de quiropraxia, pese que ha sido prohibida por la Universidad de Harvard, hacen personas que no tienen experiencia o que no son médicos. La mayoría de las personas ni siquiera es kinesiólogo. El kinesiólogo está para seguir las órdenes de un médico. Es decir, que el médico ordena qué es lo que debe hacer un kinesiólogo, no
hacer directamente manipulación vertebral, porque todo depende del diagnóstico que el kinesiólogo no sabe hacer, porque no tiene formación médica. Y estos son tratamientos médicos. Estas técnicas, pese a que son técnicas de alternativa, las tienen que hacer personas bien entrenadas. Y la digitopraxia es una técnica que nunca tuve ningún problema, ni siquiera de dolor, ni cuando lo hago, ni cuando después que se va del consultorio. Es decir, es una técnica totalmente inocua, jamás tuve ningún trastorno. ¿Cuándo escribiste el primer libro? Y yo tengo escrito y debo tener entre trabajos científicos, porque no solamente he hecho libros dedicados a lo que hago, que son 3 los libros que hice dedicados exclusivamente a la parte de manipulación y a la parte de recuperación. Y tengo otro trabajo científico hecho sobre tiroides, es decir, que soy un médico que me gusta la parte integral, porque si yo tengo una... Viene mucha gente a verte por otros problemas, no solamente por la columna. Claro, sobre todo las neuropatías también que suelen dar, digamos, síntomas similares a lo que es una hernia de disco, como son las lumbociáticas, que en realidad no tiene nada que ver la columna vertebral en eso. Se puede dar en diabetes o hipotiroideos las neuropatías, y hay otras neuropatías, por supuesto, inespecíficas que simulan ciáticas o simulan un tipo de dolores que aparentemente pueden también suceder que pase algo parecido cuando hay un pinzamiento en la columna vertebral, ya sea por hernia discal o por desgaste, hay por varios motivos pasa eso. Entonces hay que diferenciar también cuándo es una neuropatía y de qué tipo es. Para eso están los electromiogramas, están los neurólogos, etcétera, etcétera, que nos pueden ayudar a tomar la decisión correcta. Publicaste en Estados Unidos, ¿no? Sí. Sí, en Estados Unidos tengo trabajo publicado allá. La gente viene la gente, digamos, no se cuida, está, como dijiste vos, se transforman en bolsas digestivas y después quieren la pastillita que les solucione todos los temas. Así es. ¿Cómo es la medicina que practicas? Lo que pasa es que existe la medicina clásica, es la medicina que siempre va a marcar rumbo porque es la que se investiga y uno tiene... Todos los adelantos científicos son innegables. De hecho, se ha transformado la aparatología, se ha hecho no solamente en la parte de traumatología, que para mí era más fácil, no me es difícil. Pero es innegable que la parte de la medicina clásica es la que marca rumbo. Los demás son medicinas alternativas, incluyendo las mías, que sirve exclusivamente o se aplica más que todo en la parte de columna vertebral. Pero para eso hay que ser médico, porque hay, ya les digo, ciáticas que aparentemente son de columna vertebral y a lo mejor es una neuropatía de origen diabética o de distintos orígenes. Estas técnicas están encolumnadas, digamos, en el tema de las medicinas de alternativa. Además está decir que tengo conocimiento también de homeopatía, de acupuntura, de medicina naturista, ayurveda, macrobiótica, medicina ortomolecular, etcétera, etcétera. Es decir, que me he dedicado a los trabajos de investigación que sea afín a lo que yo hago. Es decir, y no dejo ninguna posibilidad de practicarla si es que lo tengo que hacer. Es decir, por eso las dietas que indico siempre son las dietas vegetarianas. ¿Vos sos vegetariano? Sí, hace más de 50 años. Bien. Y la desestabilización de la incorporación de la carne, ¿cuál es la parte neural de eso? No es solamente la incorporación de la carne tiene que ser de buena calidad. Y alimentarse no con excesiva cantidad de proteínas animales. Existe también proteínas de origen vegetal, que de tal manera que tendré que empezar a hablar también de la alimentación. La alimentación fundamentalmente, como que se tiene en cuenta en medicina naturista, es la del mediodía.
donde normalmente existe una ensalada que yo siempre recomiendo, que es de 7 colores, porque de acuerdo a los colores de las verduras tienen su carga vitamínica. Eso como primer plato, pero acompañado de la parte proteica, que puede ser vegetal o puede ser animal. La parte animal ya se sabe, la parte, digamos, de carne de consumo, ya sea de pescado, pollo o carne animal, que se debe consumir al mediodía, en forma moderada y siempre acompañado de una ensalada cruda. Esa es la comida principal. Luego a la tarde, es decir, yo recomiendo siempre comer frutas o sopas de verduras, depende del tipo de tratamiento que yo quiera realizar. Si es un individuo, a lo mejor, si son dietas individuales de acuerdo a la patología, si son excedidos en peso, si tienen carga metabólica como la diabetes o la hipotiroidismo. Es decir, depende de la condición, digamos, psicofísica del humano y la tolerancia que tenga a los alimentos y a la patología que padece. Y así que se debe tener en cuenta todo, porque existen problemas en la zona de, digamos, la parte digestiva, en donde si existe mala digestión aparecen los síndromes gastroentéricos. Esto está descrito en los libros de medicina clásica. Constipaciones que dan lumbalgias. Es decir, ya sea aparte, además de lo que puede ser exceso de peso o trastornos metabólicos que están dados por la alimentación, como son el hipotiroidismo, la diabetes, el exceso de ácido úrico, colesterol, lípidos, etcétera, etcétera. Entonces no se debe tener solamente en cuenta lo que es la parte mecánica del organismo, sino la parte fisiológica. En este caso, la parte mecánica estaría dada por la parte de manipulación vertebral, en donde yo ubico la vértebra o movilizo la vértebra de acuerdo a lo que yo pueda tener la posibilidad de hacer. Pero no debo dejar de tener en cuenta la parte metabólica del organismo, que es importante, porque no voy a confundir una lumbalgia con un trastorno, digamos, que tendría que ver más con la traumatología, como son las artrosis lumbares, la lumbalgia, la lumbociática. Es decir, que tengo que averiguar de qué origen son. Es decir, no son solamente de origen óseo. Entonces, y además tengo que hacer un análisis de qué es lo que tiene el enfermo, como cualquier médico. El médico clínico nos enseña también mucho de esta cuestión. Y por supuesto el médico que está educado como estoy educado yo, en el sentido de que lo primero que tengo que hacer es analizar el enfermo, ver qué patología tiene y en consecuencia ver de qué punto de vista lo trato. Desde el punto de vista de las dietas, casi siempre lo hago. Desde el punto de vista médico, con la medicación también, soy bastante cauto en eso, porque los medicamentos tienen trastornos secundarios. Entonces no debo exigirme ni en corticoides, ni antiinflamatorios, ni afines. Es decir, hago lo que considero, como cualquier médico lo hace, lo que él cree que tiene que hacer en cada tipo de paciente, de acuerdo a la patología que tenga. De hecho, que me ha tocado enfermos con distintos tipos de patologías. Yo no quiero que esto se entienda como que el médico tiene que ser perfecto, ni tampoco criticar a otros profesionales. No, eso está mal. Nosotros tenemos código de ética, como lo tienen en otras profesiones, no es que lo respetemos, porque debe ser así. No hace falta código de ética para ser ético. Entonces los médicos hacemos lo mejor posible de acuerdo a la especialidad que tengamos. Y bueno, no digo que somos seres perfectos, simplemente que a veces las cosas no nos salen como nosotros queremos. ¿Sos un tipo que estudia mucho todavía? ¿O ya la sabes toda? No voy a terminar nunca de aprender. Yo estudio mucho, sobre todo de noche, que es cuando más tiempo tengo y tengo más, digamos que tengo más lucidez y más tranquilidad. Y esto es porque soy un adicto al trabajo.
Y los adictos al tabaco tienen que ver con el factor hormonal que es la adrenalina, la serotonina y afines. Entonces existe un desequilibrio entre ese tipo de hormonas que son fisiológicas, por supuesto. Pero si yo tengo exceso de adrenalina, la adrenalina empieza a actuar a eso de las 3 de la mañana y es el momento que mayor lucidez tengo. Entonces yo prefiero estudiar de noche y bueno, y de día trabajar, pero nosotros los adictos al trabajo que tenemos ese defecto, digamos, o esa forma de ser. Y a mí me rinde mucho más estudiar y hacer libros, todos esos trabajos de noche, por eso lo hago. Me comentabas hoy de un paciente terminal que, bueno, te dedicaste, armaste todo para estudiarlo de noche. Le dedicás mucho tiempo a cada paciente. Sí, alrededor de 1 hora y media. Es decir, no por la técnica, sino que investigo la parte psicológica, investigo de dónde puede aparecer un dolor, es decir, lo que hace cualquier médico. A mí me lleva más tiempo porque yo voy a hablar algo raro que aprendí de un ilustre general de mi patria, hacer estrategias de tratamiento. Como yo sé ayurveda, macrobiótica, medicina naturista, etcétera, etcétera, homeopatía, entonces hago una suerte de un cuadro de situación, como si fuera una estrategia. Son estrategias de trabajo. Eso lo aprendí, te digo, de un presidente que hacía estrategia de gobierno, estrategia de guerra, toda la estrategia. Entonces yo tengo una mesa donde es mi mesa de trabajo y ahí expongo, digamos, o de acuerdo a la medicina que voy a aplicar, es decir, hago una suerte de recuadro y ahí elijo qué es lo que tiene la medicina macrobiótica, la ayurveda, etcétera, etcétera, y eso lo aplico en el paciente que yo tengo que hacer, es decir, armo el tratamiento. Y me es mucho mejor hacerlo de noche porque era el momento de mayor lucidez que tengo. Lo mismo los libros que he hecho son libros hechos de noche. Es decir, que duermo poco, la verdad que no tengo. He tenido algunas dificultades de cansancio y afines porque creo que todos los médicos que estudian o que intentan hacer libros, como habla el presidente Milei, que cuando uno hace un libro va a querer hacer 2. Y va a querer hacer 3, y va a querer seguir haciendo porque es una suerte de vicio, de costumbre. Y es una forma también de transmitir lo que uno aprendió. Es como dijiste hoy, o sea, nunca se aprende, nunca se termina de aprender. No. Sí, le dedicás muchas horas, me decías hoy, al estudio permanente. Y me contaste casos de pacientes muy complicados que te generan armar arriba de la mesa toda esa estrategia de abordar el... No sos un médico que dice, te duele, tómate el diclofenac. No. No, porque tengo mi propio criterio con respecto a eso. Es decir, si yo tengo que dar algún remedio calmante, lo doy con mucha prudencia, porque el remedio tiene una acción primaria y una acción secundaria. Y contame un poco de ese tema de la acción secundaria. La acción secundaria es cuando uno da posiblemente algún antiinflamatorio, y no solamente esto es responsabilidad del médico, sino del paciente que a veces se automedica y se automedica mal. Entonces todos estos medicamentos tienen su trastorno secundario, como la gastritis, que eso es lo más común cuando se ingieren medicamentos en forma exagerada, y entonces es el efecto secundario que tiene, aparte de otras cosas, pero es lo que más comúnmente da. Y bueno, los médicos somos bastante cautos en eso. Y tratamos de medicar lo menos posible, pero depende de cada enfermo. Un enfermo puede tener sí una lumbociática, pero además puede tener diabetes, hipotiroidismo y otro tipo de enfermedades que requieren, de acuerdo al criterio médico, la medicación, la dieta que tiene que dar, etcétera, etcétera. Ahora, la gente es como que quiere la pastillita mágica que le solucione todo, ¿no? Y bueno, eso siempre ha existido.
pero también tienen responsabilidad del enfermo, porque como yo he dado muchas veces, yo tengo dietas hechas desde el punto de vista naturista, lo más. Sí, yo me acuerdo hace más de 20 años que te conozco y salí con la hoja de la dieta vegetariana, con las sopas y demás, ¿no? Claro, porque en síntesis la dieta vegetariana son dietas antiinflamatorias. En enfermedades inflamatorias crónicas como el cáncer, que a mí me ha tocado tratar también digamos, no he tratado cáncer quizás con medicina de fondo, pero con dietas. Pero sí la dieta es antiinflamatoria y el cáncer es una enfermedad inflamatoria crónica. Hay muchas enfermedades que son inflamatorias y la dieta vegetariana es antiinflamatoria. Entonces me ayuda muchísimo en el buen funcionamiento del aparato digestivo y no tener que medicar, por ejemplo, alimentos como, si tengo una diabetes, lo puedo manejar a veces con medicina naturista. Entonces me evito de darle medicación, los hipotiroideos, los distintos tipos de patologías. Tengamos en cuenta que si hay alrededor de 150 enfermedades que son autoinmunes. Entonces nosotros tenemos que tener también la adaptación al enfermo desde el punto de vista psicológico, cómo manejarlo y enseñarle a comer. Es importante. Para mí es importante. Yo por eso hago siempre medicina naturista y yo soy naturista ya hace más de 50 años. Y bueno, todos me preguntan qué edad tengo. No tengo ningún problema de decir tengo 80 años. Ya casi para el 81, ¿no? Sí, ya cumplo 81 dentro de poco tiempo. Y me manejo más que todo con medicina. ¿Y el cuerpo a los 80 años funciona perfectamente en todos los sentidos? ¿O? Depende de la carga genética también. Existen pacientes que pueden comer tuerca y a lo mejor no le hace daño nada. Y existe otros que de acuerdo, pero hay que evaluar también el punto de vista psicológico, el punto de vista laboral, cómo se comporta, porque la carga laboral es importante también. Y la carga alimentaria, por supuesto. No hay que mezclar hidratos de carbono con proteínas, no sirve. Entonces esa es una de las formas que el aparato digestivo funciona mal. Y esto, en la parte de medicina naturista, es una medicina de alternativa. Es decir, el médico lo hace de acuerdo, pero no es una medicina de fondo. A veces yo la tomo también como medicina de fondo, pero eso depende del criterio médico de cada uno. Si yo tengo un paciente que tiene una gastritis y me come de todo, y bueno, por supuesto que le voy a dar una dieta para que no mezcle los hidratos con las proteínas. Y no se exceda en el tipo de proteína, sobre todo animal, que suele ser bastante nociva, bastante agresiva en el tema de la digestión. Donde puedo tener yo gastritis, puedo tener una serie de trastornos. Yo le llamo muchas veces síndrome gastroentérico porque hay compromiso del estómago y del intestino. Y hoy se dice que el intestino es el segundo cerebro del humano. No creo que estén muy errados, porque desde que soy naturista lo sé. He leído libros importantes de autores que no son médicos clásicos, son médicos naturistas, pero que tienen el buen criterio también de aplicar la medicina de acuerdo a lo que tiene que ver, que no dejan de dar medicación, ya sea homeopática, ya sea medicina alopática, que es la que nosotros todos hacemos. Algunos harán acupuntura, otros, depende del tipo de educación que cada médico se dé, porque hacer medicina alternativa esto no se enseña en la universidad. Entonces uno tiene que buscar la forma de estudiarla, simplemente, no es dedicación. ¿Con la acupuntura cómo te llevas? ¿Con los centros de energía? Generalmente Yo tengo mucho cuidado con eso. ¿Sí? Es decir, lo hago, sé hacer auriculoterapia, sé hacer la parte de acupuntura, pero lo hago como medicina de alternativa, que son, es decir, si no me anda con eso, bueno, ya le doy la medicina naturista, es decir, depende de cada enfermo. Las alternativas se emplean así. ¿Has curado pacientes terminales con jugos de zanahoria y alguna otra cuestión? Bueno, ¿Cómo descubrís la estrategia de...? Porque, o sea, una enfermedad es un problema. Entonces, vos lo tirás arriba de la mesa y planteás las estrategias. Sí. Pero para plantear la estrategia tenés que tener
tremendo conocimiento de todas las armas que tenés, porque decía, hacer un jugo de zanahoria, vos decís, elegís atacar con la ametralladora de zanahoria, digamos, si fuese una guerra. Claro, yo tuve casos importantes, es decir, digamos que casos que a veces son, digamos que no toleran la medicación o que están excesivamente medicados, y claro que me ha tocado casos así. Pero yo repito que todo depende del criterio médico y del conocimiento que el médico tenga. Yo aplico la parte de jugoterapia muchas veces, pero lo hago con criterio médico. Es decir, si yo tengo un paciente, como me ha tocado, con anemias que no andaban con la medicación adecuada, entonces uno tiene que buscar dentro de la macrobiótica, ayurveda, medicina naturista, si yo voy a hacer jugoterapia, si voy a hacer qué elementos en la parte vegetariana, digamos, de la medicina naturista, puedo utilizar. Por eso sea ayurveda, macrobiótica y medicina naturista, que una se aplica en el oriente, otras se aplican en occidente, de acuerdo al lugar donde se hayan hecho este tipo de medicinas. Y se aplica en la alimentación y todo, son culturas ancestrales. Es como pasa también digamos, si yo lo voy a comparar con los tibetanos, el tipo de educación que tienen, tanto en la comida como en la parte de gimnasia, en la parte de equilibrio mental, es decir, son alternativas. Y uno la debe manejar de acuerdo al conocimiento que tenga y de lo que considere necesario, para eso somos médicos. Pero en la parte de medicina, digamos que manejo yo, la parte de columna vertebral, también tengo que tener criterio médico. Porque la columna vertebral no duele solamente por una artrosis, por una hernia de disco. Hoy existe el síndrome de Barré-Liévez, que me ha tocado hace poco un paciente así, que me di cuenta por la educación que tengo. Es decir, tengo educación en la parte neurológica, sé cuándo debo derivar a un paciente, es decir, ya tengo muchos años de profesión. Y todo se debe de hacer de acuerdo al criterio médico que uno tenga. No es que esto sea específico para esto, no, esto es muy amplio. Entonces uno tiene que elegir, dentro de toda esa amplitud que tiene, digamos, de conocimiento, qué es lo que va a hacer con cada enfermo. Porque ningún enfermo es igual al otro. Entonces tengo que aplicar mis conocimientos de acuerdo al criterio que yo tenga. Y el criterio médico se obtiene a través de la educación médica. Es como cualquier otra profesión. Mientras más conocimientos tengamos, mejor resultados vamos a obtener. Viajaste por todo el país ayudando a gente. Sé que sobre todo con Carlos, con tu hermano, tenían consultorio por todos lados. Hoy tenés pacientes hasta de Ushuaia, ¿no? Sí, no, y de otra parte que no son de Argentina también. Y he atendido presidentes, he atendido funcionarios del gobierno de Córdoba. Es decir que, con eso no quiero decir que uno es un sujeto imprescindible, simplemente que soy útil en algunas cosas, es decir, que a lo mejor con la medicina clásica a veces no funciona. Pero bueno, afortunadamente no voy a perder nunca la costumbre de estudiar, voy a seguir estudiando. Escuchá, cuando tocas una columna, es como que pareces una máquina de rayo X, ¿no? Vas viendo la composición de cada vértebra. ¿Cómo me transmitirías así? ¿Cómo vas viendo vos La columna vertebral es como que usted ve acá esta columna vertebral. Están los cuerpos vertebrales, acá tenemos los discos vertebrales, acá tenemos simulada una hernia de disco. Entonces, de acuerdo al diagnóstico que yo haga, yo lo que hago es equilibrar la columna vertebral. ¿Y vos notás así las vértebras como en todos los espacios? Sí. Porque vos no, o sea, en la filmación que tenemos, vos en ningún momento haces fuerza ni ruido en la columna, o sea, es un movimiento en absoluto, es una técnica totalmente indolora.
no he tenido jamás ninguna complicación, nunca. Así toque una columna con cáncer, que no la voy a hacer, por supuesto, porque si tengo dolor de una columna debido a un cáncer, lo que tengo que curar es el cáncer. Pero puedo ayudarlo a veces con este sistema que yo voy equilibrando una columna vertebral y si es compresivo el problema, lo voy a solucionar. En la mayor parte de veces lo puedo solucionar. Y uno mueve la columna vertebral de acuerdo a lo que uno toca, a lo que uno ve. También. Es decir, cuando vos hablas de ver, ¿lo ves con tus manos o de acuerdo a una radiografía o un estudio? No, las radiografías y los estudios no son prescindibles. Es decir, si el paciente ya me viene con radiografía y ya me viene con tomografía computada, por supuesto no la voy a pedir si la tengo. Si me hace falta, hasta hago interconsulta también con neurólogos cuando tengo alguna, por ejemplo, una neuropatía que no sé qué origen tiene. Entonces eso se hace en el electromiograma, así que utilizo también la parte de medicina clásica cuando me hace falta. Normalmente ya vienen aquí, es decir, con los estudios hechos, y si a mí me hace falta un estudio por paciente que veo por primera vez y no los tiene, y bueno, pido lo que tengo que pedir para corroborar el tipo de diagnóstico que yo pueda hacer. Y, es decir, que no se debe fanatizar uno con lo que uno hace, sino que se lo debe hacer y se lo debe hacer bien y que por supuesto cada vez que hago un enfermo, a veces ya aprendo cada vez menos, me digo, porque ya tengo tantos enfermos hechos que creo que me alcanza con lo que aprendí. Pero no quiero perder la oportunidad de algo que no he visto, de aprenderlo también, por supuesto. Y no es que yo me sea imprescindible esto, no, cuando tengo que utilizar o interconsultar con otro médico, por supuesto que lo hago, como lo hacemos todos los médicos. Es decir, que no me he separado jamás de la medicina clásica. Esto lo considero una alternativa muy valiosa porque es una técnica totalmente distinta a lo que es la manipulación vertebral clásica que se aprendió hace ya muchos años, que se empezó a hacer en Estados Unidos y que hoy en día está prohibida hasta por la Universidad de Harvard. Y yo lamento mucho que en mi país hay gente que ni siquiera son médicos, porque el que hace esto tiene que ser médico, porque tiene que saber hacer un diagnóstico. Claro. No solamente no son médicos, sino que no debe hacerlo tampoco un kinesiólogo, porque el kinesiólogo tiene que seguir la orden del médico. Son tratamientos médicos. Y si lo que pasa es que, es como vos dijiste, o sea, a ver, hubo casos de fracturas de una vértebra porque a mí lo que no me gusta, o sea, yo fui una sola vez y no me gustó el tema del golpe que se genera entre los huesos y ese track, viste, que aparece. Claro. Muy distinto cuando te conocí a vos, que yo ya venía de una cirugía, lamentablemente, encontré un alivio bajo ningún tipo de presión. No, es una técnica totalmente inocua, no produce ningún tipo de dolor, porque sé qué región tengo que movilizar y cómo hacer, y tampoco hago mucha fuerza, para nada. Yo voy moviendo vértebra por vértebra, y utilizo las dos manos, o utilizo una, o utilizo los antebrazos, cuando tengo que ejercer una presión un poquito más digamos, un poquito más de fuerza. Pero el paciente lo único que siente es una vértebra que se mueve, pero no tiene ningún dolor. Al contrario, se va a levantar de la camisa seguramente con mucho menos dolor. Raúl, cuéntame un poco. Te criaste en el campo, ¿no? Sí, viví en el campo hasta que ingresé al Liceo Militar. ¿Liceo Militar acá en Córdoba? Sí, en General Paz. Yo soy el cadete de la 13ª promoción. Y ahí se aprendía de todo, ¿no? Sí. Entrábamos, era una disciplina de un colegio militar. Ingresábamos 310, salíamos 70, ¿no? Pero aparte la educación era muy estricta y de muy buena educación porque eran todos profesores universitarios. ¿Eso en qué año fue? Y allá yo tendría
A ver. Entraste a los 13, 12 años más o menos. No, tenía 11 años. 11 años. Y yo tengo 80, había que restarle 70. Claro, pero esa era la época de que el país era un referente intelectual a nivel mundial. O sea, había acá, Argentina educó a medio Latinoamérica, ¿no? Sí, y yo creo que todavía, potencialmente, todavía está ese criterio. Sí. Argentina es un país bendecido por Dios. No solamente porque tenemos 4 climas, tenemos un territorio inmenso, somos el 8º país en territorio. En inteligencias, somos más que todo descendencia, digamos, anglosajona. Gente muy inteligente. No solamente en la ciencia, en el deporte. Tenemos el mejor presidente del mundo. Cuando nadie pensaba que podía salir de un país subdesarrollado, como nos consideran, a todos los países latinoamericanos, que lamentablemente no existe una unidad latinoamericana. No. Si existiera los países unidos de Latinoamérica y América del Sur sería otra cosa, que con el tiempo creo que se va a dar. Es mucho egoísmo, el humano es muy egoísta, Ya lo hablamos hoy, es muy egoísta el humano. Quizá dependa también de la educación, porque la educación que yo recibí no es la educación que están recibiendo ahora. No, se les falta el respeto a los que nos enseñan. Eso no debe ser así. En la época mía también, o sea, faltarle el respeto a un profesor era chao. Lo solucionaba el padre. Sí, no, te lo llamaban a tu papá, bueno. Chancletoterapia o cintoterapia, como decía el cura Raca, muy amigo mío. Se solucionaba así el tema. Entonces, si uno le falta la consideración al maestro, el maestro se ve muy limitado, no solamente desde el punto de vista de se va a encontrar con esa rebeldía tonta que a veces tenemos cuando somos jóvenes. Pero lo que no se debe perder nunca es el tipo de educación que uno recibe y ser un agradecido de lo que aprende de aquel que lo educa. Y entonces tiene la obligación de seguir educándose para ser cada día mejor, como debe ser. No se nos educa en la universidad solamente para que hagamos lo que hacemos ese día. Se nos educa para que nosotros, si nos podemos superar, como hizo Favaloro, como tuvimos también premios Nobel en medicina. Hace mucho que no tenemos un premio Nobel. Nada. El último fue el de Favaloro, que es el padre de todo nuestro, es decir, en alguna medida el padre de la medicina, porque no nos enseñaba solamente principios en la parte de su especialidad, sino que tenía un criterio muy específico o especial que está dado por la educación. Es decir, él fue educado de una manera que inclusive en Estados Unidos llegó a ser premio Nobel. Cuando se fue de aquí, era nada más que Favaloro, pero después no. Fue mucho más que Favaloro. ¿Y por qué decidiste quedarte en el país? Porque tuviste el mundo... Y tuve oportunidad de irme. No me fui porque en alguna medida esto va desde el punto de vista de lo que uno hace. Hoy, en la actualidad, tengo contrato también que cumplir con un país vecino para enseñar este tipo de técnicas. Depende también de la educación que uno tenga, los principios que uno tenga. También el profesional tiene ambiciones. Si quiere tener una especialización en Estados Unidos, por supuesto que en Estados Unidos va a tener todo lo que muchas veces acá no tenemos. Es decir, aparatología, otro tipo de costumbres. Al científico se lo considera quizás un poco más que lo que se lo considera aquí. Es decir, hay distintos criterios, cada uno que se maneje como tiene que manejarse. Esto no solamente lo digo por la parte profesional, en todos los criterios que se manejan, ya sea a todos los niveles de empresarios y afines, tienen sus principios de ética, sus principios, si quieren pueden llamarles morales, si quieren. Son principios. ¿Qué elegís? ¿El dinero o el prestigio? El prestigio. El dinero sirve solamente para subsistir, para vivir, nada más.
Si tenemos mucho dinero, quiero que no cambie. Tenemos mucho dinero, vamos a tener otro problema más. Si tenemos poco dinero, bueno, también no tiene que ser así. Si fuera de otra manera, que toda la situación de tanto de los profesionales, de los no profesionales, de los millonarios, fuera algo más, digamos, más ético, la cuestión sería otra. Es como que el mundo hoy te mide por el auto del que te bajás, ¿no? Sí, sí es cierto. Lo que pasa es que la gente que estudia como yo, o como estudia como otra persona, sabe bien de todo esto. Sí, por supuesto que no todos somos iguales. Cada uno tiene su criterio. Y bueno, en amplitud de criterio también se aprende. Pero si a mí me preguntan personalmente qué es lo que prefiero eso, prefiero el prestigio. Yo podría ir a vivir en cualquier parte del mundo. En Estados Unidos también estuve dando ahí algunas cosas. Me tocó ir a dar. Bueno, eso no importa, eso es otra cosa. En Estados Unidos yo tengo trabajos editados allá. Pero ¿qué pasa? Aquí en Argentina es difícil, o era difícil. Yo creo que ahora con el nuevo gobierno va a ser otra cosa. Creo que se va a imitar en alguna medida lo que es un presidente como Milei, que es una persona honorable. No me toca a mí, lástima. Me gustaría conocerlo, así como conocí varios presidentes que atendí o gobernantes que atendí acá en Argentina. Tengo algunos buenos recuerdos de eso. Ellos podrían haberse hecho atender a lo mejor funcionarios de Córdoba, todo, con gente quizás de más prestigio que yo, y bueno, pero eligen a quién atender, con quién se quieren atender, y para mí eso es un privilegio que tengo cuando me eligen. Me gusta que sea así. ¿Has tenido presidentes que dejaban la Casa Rosada para venir Sí. a arreglarse acá? ¿Cuál es el que te dejó una impronta? Lo que pasa es que yo no me gusta violar los códigos de ética. Aún que estén muertos, no utilizo eso como medio de propaganda. Está bien. Sí he atendido presidentes aquí de Argentina. Pero es un honor muy grande ese, ¿no? Que un tipo deje la Casa Rosada y se venga a tenerte en cuenta, digamos. Claro, es un privilegio. A mí no porque sea presidente, es porque en realidad es un humano como somos nosotros. ¿Sí? Pero él se puede hacer atender con gente de más prestigio que yo, posiblemente que le pueda solucionar el problema. Por supuesto que no soy único, hay gente que sabe más que yo, por supuesto que hace. Eso no quiere decir que yo no siga estudiando para parecerme a esa persona que sabe más que yo, pero no lo hago con fines de quedarme con el enfermo ni nada por el estilo. Es una satisfacción personal. En tu libro hay una foto que hay una pared en una columna de una mujer. ¿Qué significa la columna? Esta columna vertebral. La columna vertebral que hiciste ahí en tu libro con la pared Esa es una. Yo aquí atendí muchos artistas de prestigio. Desde Luz Valenzuela hasta, bueno, Piero, mucha gente de prestigio, sobre todo en el ámbito también artístico de las pinturas. Algunas de ellas ya no están en el país, es decir, algunos que eran más grandes que yo no están tampoco, pero eso que se ve ahí es una secuencia de los movimientos. Y esta señora Soler es una pintora argentina, profesora de la Universidad de Bellas Artes. Esos cuadros que están acá, que son más de 36, también me los hizo ella. Y esta es una secuencia de cómo la musculatura que actúa en distintos tipos de movimientos. Por supuesto que está visto desde el punto de vista artístico. Pero yo cuando le muestro esto a la gente, que le llama mucho la atención, porque está hecho, como ustedes verán, creo que está hecho a lápiz nada más. Y está hecho también con articulaciones. Y es una forma de mostrarle al enfermo cómo se mueve un enfermo. Pero está hecho desde el punto de vista artístico, no desde el punto de vista médico.
Para terminar, contame un poco, el tema de resumen, la estabilidad de la columna, la estabilidad de la salud, ¿quién la comanda? Tiene que hacer medicina integral. Es decir, de acuerdo a la patología que sea, yo soy, no digo un fanático, pero soy muy partidario de la medicina naturista. No hay nada que no se mejore o no se cure con haciendo una buena medicina naturista, es decir, alimentando al organismo como debe ser. Pues si nosotros tenemos vitamina B1, B6, B12, por ejemplo, en comprimido, yo no lo tolero. Me hace mal al aparato digestivo. Pero yo eso lo puedo sacar también de la alimentación. Tengo, así como todos los otros tipos de vitaminas que nosotros empleamos. Hoy si uno ve YouTube o alguna de esas, bueno, que ahí aparecen médicos que le dan alrededor de media hora, 20 minutos, y muchos de ellos son vegetarianos ya. Es decir, que hablan mucho desde el punto de vista ya no de la medicina clásica en donde se da exclusivamente medicamentos. Simplemente se da a ver vitaminas que están en las verduras, en las frutas. Les enseño a comer. Entonces, aprender a comer. Qué importante lo que estás diciendo, ¿no? La gente no sabe comer. No. Hace mezclas innecesarias. Y lo que pasa es que el mercado, es decir, la vida diaria, la vida rutinaria, la vida que depende también de la profesión que cada uno tenga. Pero lo que nunca van a poder reemplazar es las virtudes que tienen las medicinas naturales. Porque si yo veo a ver un jugo, he visto también en la televisión cómo lo preparan, en realidad no son jugos naturales. El sabor es natural, pero no tiene los elementos que tiene las vitaminas, los minerales y afines que tienen, por ejemplo, las frutas, las verduras, los elementos crudos. El organismo lo asimila mucho mejor. En cambio, los otros tienen efectos secundarios también. Yo no voy a hacer propaganda de ninguna bebida porque todo el mundo lo sabe. Las bebidas colas y afines. Es decir, no son del todo saludables. Y esto no es conocimiento solamente de los médicos, lo sabe todo el mundo. Sí. Entonces, si yo tengo una bebida que me sirve hasta para desollinar una tuerca o tratar de aflojar una tuerca, no estoy haciendo una mala propaganda de nada, simplemente digo lo que he visto. Sí. Y he visto también en televisión cómo se preparan los hot dogs, cómo se preparan las hamburguesas y afines, qué tipo de carne utilizan. Que lo que menos tiene es carne por ahí. Y aparte que son elementos de desperdicio, como inclusive los fiambres que antes comíamos, digamos, bondiola o jamón casero, o bien los jamones cocidos, o las paletas sangucheras, etcétera, etcétera. Eso lleva alimentos que a veces no van acorde a las reglas que se deben cuidar, implementar inclusive. Un hot dog famoso. He visto en televisión cómo lo preparan. He visto cómo se hacen las mayonesas, pero aparte tengo pacientes que fabrican. Tengo hasta el campeón mundial de queso Roquefort. Sé cómo se hacen. No es que tampoco uno tenga, pero no hay que hacerlo de rutina eso. Podemos comer algo que en realidad, pero no lo debe hacer siempre. Digamos, te podés cuidar 4 o 5 días a la semana y hacer un día de desarrollo. Claro, y depende también del tipo de constitución de cada enfermo. Claro. La constitución física, la constitución psicológica, cómo anda el aparato digestivo. ¿Qué influye la psicología en todo esto? Es muy importante. Porque te interviene la parte cerebral, que es el cerebro el que maneja todo lo que tiene el organismo. Si tengo un organismo con patologías psiquiátricas, también va a tener repercusión sobre la parte digestiva y sobre todo hay algunos que se alimentan muy mal. Para eso están los especialistas que les van a enseñar a alimentarse, ¿no es cierto? Pero todo depende en evaluar la parte psicológica, es importante. Enseñarle a comer a un enfermo es importante. Porque un enfermo que sea adicto a la comida seguramente va a ser un gordo o
bueno, va a tener exceso de peso o va a tener otro tipo de patología como gastritis y arritmia, y tienen que ver también que repercuten con el tema psiquiátrico, con el tema psicológico. Cuando uno consume alimentos se debe hacer con ciertas condiciones, es decir, sentarse a comer bien, no pensar que haya intervención de los problemas que yo tenga, simplemente me voy a dedicar en cada momento a cada cosa. Bien. Si yo puedo, en la parte alimentaria, me siento a comer, sí, debo masticar bien la alimentación, debo saber en alguna medida, si no lo sé, lo aprendo de los dietólogos, de algún médico que me enseñe, cómo alimentarme. Porque si yo como alimentos recocinados, no voy a tener las vitaminas que necesito. La vitamina se deteriora con el calor y con el tiempo. Entonces no es lo mismo tomarme un jugo de naranja que yo exprimo ahora en este momento, a tomarme un jugo de naranja que a lo mejor lo dejo 2 o 3 horas o lo dejo que pierda ciertos tipos de vitaminas que se pierden a través del tiempo que pasa y a través de la temperatura que obtienen. La temperatura, me estoy refiriendo si lo tengo que cocinar o no, cuando como compota no es lo mismo que comerme una manzana, digamos, en la forma natural. Entonces se pierden, se hacen más digestivas, que es así, pero no, desde el punto de vista alimentario debo también comer elementos crudos, porque es lo que realmente me va a alimentar. Y también tiene que saber hacer las combinaciones, por supuesto. Lo que dijiste hoy, aprender a comer. Qué importante lo que decís, ¿no? El tema del respeto del tiempo, del respeto de la calidad de lo que ingerimos, ¿no? Sí. En esto es un poco discutido el tema, porque existen, vuelvo a insistir con el tema de YouTube y afines. Ustedes van a ver en YouTube cuando alguna persona que tiene que ocupar un cierto tiempo, y además para que sea interesante a la audiencia, porque cobran. Ahí hay un fenómeno comercial también. Sí. Entonces van a ver ustedes distintos tipos de criterios que se aplican a los distintos tipos de alimentación. Lo que yo no estoy conforme con respecto a eso es que gente no médica haga programas de ese tipo y que intenten demostrar actitudes milagrosas en ciertos tipos de plantas, y yo dudo del conocimiento de esa persona, porque uno a lo mejor en la misma planta que presenta tiene un criterio, el otro tiene otro criterio sobre el mismo vegetal o el tipo de alimento. Es decir, que son distintos criterios que se manejan, pero siempre y cuando no lo hagan desde el punto de vista comercial. Porque yo he visto ayer 10 alimentos indispensables para que el humano de más de 70 años tenga mejor salud. No es así. Son 10 criterios que manejan y el resto. Entonces, lo que pasa es que hay cierta perversión en todo esto. Desde que inventó un sistema, digamos, como estos que son de uso masivo, de la gente que lo ve, como no eligen a la gente que tiene que darlo. ¿No es cierto? Claro. Desde el punto de vista democrático está enfocado de que cada uno haga lo que se le dé la gana, pero no es así. Tiene que tener cierta educación, que trate no de imponer, simplemente de tratar de enseñar qué es lo que debe comer o a que a su criterio sea así. Claro, pero vos dijiste hoy muy claramente, o sea, que cada acción con cada paciente es individual. Por supuesto que sí. Cada uno tiene, por eso el médico hace una historia clínica. Evaluamos el enfermo desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista orgánico. Todo tiene que ver. Entonces, hoy existe el criterio del segundo cerebro, que hablan del aparato digestivo, sobre todo del intestino. Y este es un criterio que guarda la medicina naturista desde hace mucho tiempo. En alguna época, cuando no existía tanta aparatología, no existía tanta medicación, no existía tanto de esto, y bueno, no había otra forma que
que es lo que hacían, digamos, los chamanes, los brujos o aquellos médicos que tenían más criterio, por supuesto, que este tipo de medicina. Pero eso no hay que restarle valor a aquello. Yo tengo un libro acá que habla de la teoría térmica, que tiene 70 años en alimentación. Y hoy en día se está hablando de la teoría térmica. Cuando en aquella época no había aparatología ni nada que pudiera medir, a lo mejor ahora tampoco pueden medir una cosa así, pero lo que pasa es que todo es un ciclo evolutivo. Antes no teníamos lo que descubrió Tesla o lo que descubrió Einstein, tenemos campos electromagnéticos que antes se ignoraban. Hoy tenemos otro tipo de tecnología también en aparatología médica. Y antes no había esto, que simplifica mucho la tarea del médico. Ahora, el médico cambió mucho, ¿no? O sea, vos pertenecés a la vieja escuela, digamos, de la medicina, de evaluar, de pensar. Y hoy es también a lo mejor con una cuestión de que la gente quiere la pastilla rápida, ¿no? La solución inmediata y sin esforzarse. Y bueno, van cambiando los criterios. Es decir, en la época yo admiraba mucho al doctor Podio, al doctor Pirinoli, que eran médicos clínicos, al doctor Conforti, que tuve la suerte de que me ayudara a hacer mis libros. Un médico clínico que se basa más que todo en el examen médico, tenían otro tipo de criterio. Hoy en día, como la tecnología nos ahorra mucho tiempo, no es que se abuse de eso, no. La gente inclusive ha acelerado los tiempos también. Entonces quieren soluciones rápidas con la aparatología, con lo que hoy contamos. Que por supuesto no. Y mi padre murió de un infarto de miocardio por el tema de la famosa diabetes. Hoy en día los infartos de miocardio se han hecho bastantes menos frecuentes debido al descubrimiento de Favaloro y debido a después a los stents, que en el caso de los diabéticos normalmente morían de un accidente cerebrovascular o cardiovascular, más que todo cardiovascular. Hoy en día es más común en el diabético los accidentes cerebrovasculares porque no podemos meter stents ahí, o la cirugía es mucho más difícil en ese lugar. Y además son arterias más finas, etcétera, etcétera. Pero en el corazón se ha solucionado mucho ese tema. Pero esto es alimentario. Yo siempre digo que la diabetes es alimentaria. Yo tuve un presidente que atendí, yo le curé la diabetes a él. Repito que no voy a dar nombre porque es una falta de ética, aunque a lo mejor el presidente no esté. Pero la diabetes andan muy bien con dietas vegetarianas. Y yo hice una dieta para diabéticos. Y diabético anda bien. Es decir, por supuesto que tiene su diabetólogo, es lógico. Porque a veces esta medicina de alternativa no alcanza. Entonces, pese que se puede hacer homeopatía, se puede hacer... Si todas las medicinas alternativas se pueden aplicar, pero hay que aplicarla con criterio médico. En todos casos. Es lo mismo que si yo hiciera ventosa, por ejemplo, en un dolor. No, esto era antes. Fue la famosa ventosa. Claro, la famosa ventosa. Como estuve en una cirugía, cuando yo estaba en el hospital militar, hubo cirugías que trajeron chinos que hacían con electroacupuntura, la cirugía. Y cuando fui a ver esas dos cirugías que venían a Argentina porque el criterio médico que había, es decir, el argentino es un tipo capaz, es un tipo, sí hay de todo, pero repito que somos anglosajones más que todos. Entonces tienen otro tipo de educación, otro tipo de pensar, una forma de pensar, y son más inteligentes. Esa vez me tocó ir con yo estaba haciendo la residencia de traumatología y bueno, vinieron de China, no sé si contratados o no, pero fueron a nuestro hospital. Y estuve en dos cirugías, una de tórax y otra de cráneo con electroacupuntura. Pero no se hacía solamente con agujitas. Tienen que tener en cuenta que cuando uno opera acá,
El cuero cabelludo tiene otro tipo de sensibilidad. El hueso prácticamente no molesta demasiado cuando uno lo perfora. Por supuesto no lo vamos a hacer sin anestesia. Sí. Si a mí me dan aquí la electroanestesia o la anestesia china, no, prefiero la nuestra. Porque también se infiltraba la zona donde, en el tórax con anestesia la salida de los nervios aquí intercostales y afines. Entonces no era solamente, ignoro yo lo que están haciendo ahora, ¿no es cierto? En China, no lo sé. Pero si a mí me dieran energía, yo haría con la anestesia que hacemos en todos los hospitales. Claro. Pero esto es un ciclo evolutivo. Y tanto la medicina como las otras ciencias van a seguir evolucionando. Para terminar, contame, lo tenés al cuadro Favaloro ahí acá en varios lugares en tu casa? ¿Qué es la enseñanza más genuina que te dejó Favaloro como médico? Era un auténtico médico, era una persona muy respetada, no solamente por su trabajo de investigación, porque ser una persona como Favaloro no es sencillo. Además en las condiciones que él lo hizo. Era un tipo muy ético, muy sencillo, una persona que estoy seguro no le interesaba el dinero. Se suicidó por una cuestión semejante, pero porque era un tipo ético. Él no echaba la culpa a nadie, ni nunca nombró a nadie, pero todos sabemos cómo sucedió. Él hablaba de el último tercio de su vida y prefirió hacerlo aquí en Argentina, haciendo lo que él hacía en otros países, siendo premio Nobel, viniendo aquí haciendo su clínica, trabajando gratuitamente para todas las personas que lo requirieran. Era un ser formidable, era una persona fuera de serie. Además, todos los médicos lo admiramos por eso, porque realmente desde joven se dedicó a ser un médico, primero de campo y luego a dónde llegó. Y es prestigiado en todo el mundo, está entre los 10 mejores cardiocirujanos del planeta de todos los tiempos. Pues de hecho, los que van a venir después, en vez de hacer a lo mejor el bypass, bueno, ahora están los estén, sí. pero el que inició todo esto fue él. Pero además con la sencillez que lo hacía, con la simplicidad que lo hacía. No era una persona compleja, además era un genio. No cualquiera se le ocurre hacer estas cuestiones, más en un corazón que en la época que él lo hizo y estando en un país extranjero. Hoy tenemos otro fenómeno también que algunos lo admirarán o no. Bueno, tenemos un fenómeno siendo el presidente de la nación, pero esto es la parte económica. La parte médica es algo muy distinto. Porque los que forman la parte económica son los presidentes y afines. Y está considerado el mejor presidente del mundo y tenemos el orgullo de que sea argentino. El mejor cardiocirujano del mundo fue Favaloro y es argentino. Y tenemos el mejor futbolista del mundo, es argentino. El mejor, tengo chicos de 10 años que han ganado un campeonato mundial de ajedrez. Y lo que quiere decir que son argentinos, quiere decir que nosotros no somos gente que pensamos mal o hacemos las cosas mal. Nos hace falta un poco de disciplina para mí en nivel educativo, en el sentido que se debe respetar al maestro, el que enseña. Los padres no nos debemos poner en contra de quien enseña, al contrario, ayudar a los que enseñan. Raúl, realmente un placer, te deseo lo mejor y bueno, nos vemos prontito. Sí, muchas gracias. De todos modos, es mi opinión, así que no se debe tener en cuenta solamente mi opinión. Cada uno que piense como quiera, pero que piense bien, que se eduque, porque la educación es muy importante. El respeto al prójimo. Yo sé que hay cosas que inclusive a uno mismo le pasa a veces, y bueno, y cada uno viva como quiera. Nosotros tenemos la obligación de transmitir lo que sabemos, a lo mejor nos equivocamos, sí, pero tenemos que transmitir lo que sabemos. Así es. Y el que lo escuche, que lo evalúe, de acuerdo a cómo considera si está bien o está mal.
nosotros hablamos del tema de la democracia, cosas así. Bueno, digamos, si somos demócratas, pensemos bien, y cada uno piense como quiera, pero que no haga daño a los demás. Así es. Y bueno, dentro de todo, los médicos aprendemos, nos esforzamos dentro de la especialidad que sea. El médico va a intentar hacer lo mejor que puede en cada caso. Y ahí existen las disparidades de criterios. Y bueno, pero nosotros tenemos código de ética, como a lo mejor tienen los abogados, tienen otras personas. Pero Claro. tenemos que cuidar nuestro prestigio, porque eso es cuidar el prestigio de los demás. Así es. Por eso están los códigos de ética. Prestigio de uno, si hay alguno bueno, que yo me equivoque, pero no tengo que publicar que en medicina hubo alguien que se equivocó, no, eso está mal. Gracias, Raúl. Nos vemos prontito. Y bueno, y veremos qué es lo que nos depara el destino dentro de lo poco que nos queda. Vamos a ver. Vamos a seguir un tiempo más. Sí, espero que sí. Ojalá.